Muy buenas con todos, aquí subiendo un problema chino. El problema nos dice lo siguiente: calcular el área del círculo si hay 3 cuadrados. Notamos que las áreas de los cuadrados son 2, 8 y 32. Y nos piden el área de este círculo. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, dale una manito hacia arriba, comparte también este video. De esa manera me estás ayudando a que pueda seguir creciendo este canal. Listo, también puedes pausar el video, buscar una hoja, un lápiz y poder intentar resolver este interesante problema chino. Muy bien, ahora sí, vamos con la solución de este interesante problema del país de China. Vamos entonces. Mire, lo que podemos aprovechar es en hallar el lado del cuadrado. Recuerda que el área de un cuadrado es su lado al cuadrado, ¿no? Si acá el área es 32, es porque su lado al cuadrado me tiene que dar 32. Y eso es 4 raíz de 2. ¿Está bien? Lo mismo por acá, ¿no? Si esta área es 8, es porque su lado al cuadrado me tiene que dar 8. Ese es 2 raíz de 2. Y finalmente aquí su lado sería raíz de 2. Ya tengo los lados del cuadrado. Muy bien, ¿qué más tengo que hacer aquí, profesor? Mira, lo que voy a hacer es, voy a borrar estas áreas, ¿sí? Y voy a trazar la diagonal de estos cuadrados. Y ojo, que esas diagonales prácticamente van a pasar por los siguientes vértices de los cuadrados. Trazamos, ¿está? Listo. Y esas diagonales de los cuadrados se pueden calcular porque tengo su lado. Si su lado es 4 raíz de 2, la diagonal es su lado por raíz de 2. 4 raíz de 2 por raíz de 2 me da 8. 2 raíz de 2 por raíz de 2 me da 4. Y raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Ahí está. Muy bien. Luego, ¿qué hago aquí, profesor? Voy a recordar un teorema que se llama el teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. Damos dos cuerdas que se interceptan y se van a formar 4 segmentos. Se cumple aquí que A por B es igual a M por N. Ahora usted me dirá, ¿dónde lo veo esto? Para ver esto tengo que prolongar esto de aquí y formar ahí una cuerda. ¿Dónde están estas cuerdas para aplicar el teorema de las cuerdas? Muy bien, acá está, mira. Esta es una cuerda y esto sería la otra cuerda. Y tendríamos así, ¿no? Que este 8, vamos a poner otro color para que se note mejor, que todo este 8 por 6, o sea, 8 por 6 es igual a ¿quién? A todo esto, que sí lo conozco, porque es el lado del cuadrado que mide 4 raíz de 2, entonces esto 4 raíz de 2, ¿sí? Por esto que está acá. Esto no conozco, lo puedo poner X, o sea, por 4 raíz de 2, que está acá, 4 raíz de 2 por X. Si tú resuelves esto, vas a hallar X. Y X, ¿no? Va a ser, si no me equivoco, 6 raíz de 2. ¿Sí? Si quieres, trabájalo. Entonces, X va a ser 6 raíz de 2 por el teorema de las cuerdas. Si todo esto era X, que era 6 raíz de 2, y acá tengo 2 raíz de 2, para que sea 6 raíz de 2, esto tiene que ser 4 raíz de 2. Ahí está. Ahora, aquí es 90 grados, ¿no? 90 grados. Y este es el lado del cuadrado que vale 4 raíz de 2, que me va a ayudar para llegar a la solución. Ahora, si acá es 90 grados, esta cuerda con esta cuerda forman 90 grados. Al unir de acá hasta acá, esto es el diámetro del círculo. Y si es el diámetro, pasa por el centro del círculo. Profe, ¿por qué es el diámetro? Porque si acá es 90 grados, muchachos, a ver, aquí 90 grados, al frente está el arco correspondiente que va de acá hasta acá. Tendría que ser 180 grados. Si es 180 grados, la cuerda viene a ser el diámetro. ¿Está bien? Entonces, por eso ese es el diámetro y pasa por el centro del círculo. Ahora sí, voy a poner que el radio sea R. Y el radio es R, acá es R y R. Y en este triángulo rectángulo que se ha formado, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí, mira. De esa manera calculamos el radio, porque el área del círculo sale en función del radio, ¿no? El área de un círculo es pi por su radio al cuadrado. Apliquemos teorema de Pitágoras. Y vamos a tener la siguiente ecuación. La hipotenusa es 2R, y lo que tenemos son 4 raíz de 2 y 10 raíz de 2. Operamos, ahí está, y vamos a llegar que R cuadrado es igual a 58. Yo quiero el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Como el radio al cuadrado es 58, el área del círculo será
58 pi. Y esto es la solución. Espero te haya agradado la solución que le he dado a este interesante problema chino. Vamos a seguir subiendo más problemas de otros países. También voy a estar subiendo otros problemas como retos geométricos interesantes. ¿Sí? Esto es para aquellos que les gusta este curso de geometría. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense y que Dios le bendiga.